tranquilidad. Algunas personas opinan de que las herramientas hacen mejor al profesional. Mientras mejores herramientas, mejor es el profesional. Yo no estoy al 100% de acuerdo, pero sí que estoy de acuerdo con que mientras mejor es la herramienta, más rápido y óptimo nuestro trabajo, sin hablar de que más limpio. Con respecto a esto, les tengo una sorpresita aquí preparada en esa cajita. Unas nuevas herramientas. Ya me he dejado ver en redes sociales y en las publicaciones de YouTube, comunidad e historias, pero quiero que ustedes las conozcan conmigo. Vamos a hacer un unboxing de estas excelentes herramientas y al final del video les voy a mostrar una nueva herramienta que vamos a incluir en nuestra caja, así que no te la pierdan. Normalmente son 4 las que yo trabajo, herramientas de batería, pero vamos a incluir una quinta que a ustedes, igual que a mí, les va a encantar. Así que recuerda suscribirte, darle a la campanita, me gusta, compartir el video y recuerda que la vamos a tener en nuestra tienda online. Así que vamos con el unboxing. Bueno, vamos a abrirlo. Como pueden ver la dimensión de la caja, ¿esto qué significa? Que aquí lo que hay es de inmenso tamaño. Este es un paquete para uno de nuestros chicos porque el mío yo ya lo tengo empacadito en mi set de herramientas. Viene bien empacadito. Vamos a sacar la primera. Esta es la multiherramienta. Esta es la multiherramienta. Aquí tenemos, yo diría que la principal no, la principal es otra. Esta sería nuestra amoladora recta. Aquí la conocemos también como fresadora. Tenemos la amoladora o la pulidora o la radial. Esta yo creo que es la segunda herramienta de importancia para un cerrajero. Y la principal. Esta es la principal, el taladro. Les voy a destacar sobre todo 2 cosas principales. Una de ellas es el tamaño. Aquí no se puede ver, pero ya lo van a ver a medida que lo vamos desempacando. Es la única que viene con baterías. Si compramos el pack no nos hace falta comprar baterías adicionales, pero si compramos alguna por separado hay que comprar un pack de baterías. Bueno, vamos a ver primero por fuera características principales. Power Stat. Bueno, esto significa que es sin escobillas, ¿no? Esto, bueno, hace que se optimice, ya lo explicaré más a fondo, hace que haya menos rozamiento entre, ya saben que lo que más se daña en un taladro de baterías o en un taladro eléctrico son las escobillas, y ellas se van desgastando hasta que llega un momento en que es inoperativa la herramienta, es sin escobillas, de lo que más se puede destacar. Pero yo destaco algo que me ha encantado. Se las voy a mostrar desempacada. Este tamaño con cabezal es muy reducido. Aquí nos dice que el contenido viene con baterías de 5 amperios. 5 amperios se cargan en 59 minutos, 1 hora. Y las pequeñitas en 26. Las de 2 amperios que serían las chiquititas. Entonces procedemos a la muestra de la herramienta. Y aquí le tenemos. El cable de despertar viene para poner un candadito. Y aquí tiene otras garras o uñas que aseguran más la caja. Y esto ya van a entender más adelante por qué. Bueno, aquí nuestra promoción de toda la gama de herramientas, taladros, baterías, etcétera, por si ustedes quieren echar un vistacito. A los que nos gusta escuchar música mientras trabajamos, etcétera. Bueno, hasta chaquetas. Ya nos verán dentro de poco con una chaqueta de invierno, porque bueno, para verano no creo que haga falta chaqueta. 3 años de garantía. Recuerden que nosotros somos distribuidores y les vamos a hacer un pack con las 4 herramientas principales para cerrajeros, pero podemos hacer para carpinteros, para lo que ustedes deseen. Bueno, el libro de instrucciones de las baterías, correcto uso, la descripción del taladro, etcétera. Aquí nos viene el cargador. Por este sitio vamos a cargar la batería de 5, de 8 o de 12. Ya les explicaré la optimización entre batería y herramienta, porque normalmente yo trabajo con la de 8, pero equiparando la rendición que da, solamente es necesario la de 5.
O sea, la de 5 hace casi más que una de 8. Eso ya se los explicaré con más tiempo. Continuamos, sacamos el cargador, la batería, que nos viene la batería de 5 amperios M18 de litio, el asa, y aquí tenemos el taladro con la segunda batería. No vienen muy cargadas, siempre vienen al 1, así que si la quieres comprar o la quieres adquirir para ponerte a trabajar una jornada intensiva, no vas a poder. Y aquí tenemos la uña. Esta uña se desenrosca desde la parte de atrás. Como me han podido observar, yo las uñas no las uso mucho. Ahí está. Pero ahí están. Esto pues, hace que tengamos más fortaleza para trabajos más fuertes. Todo lo que forma la herramienta, ya lo explicaré, más bien un unboxing. A destacar lo principal, el peso, 2,2 kilos. 2,2 kilos en un taladro trabajando todo el día se agradece. Viene percutor, 14 velocidades de torque. Ya saben que 14 es el más duro y 1 es el más blando. Tipo broca, que no se para, y percutor. La lucecita, han visto que yo tengo otras herramientas que la luz la tiene aquí. Entonces, en cuanto pones algo aquí o pones aquí la mano para sujetar, la tapas. Esta la han optimizado y viene aquí en la parte de abajo, dirigida hacia arriba, o sea, en ángulo, dirigido hacia el objetivo donde estás trabajando. Viene con contiene una puntita, va aquí sujeta, marcha adelante, marcha atrás. Una empuñadura de goma que es para asirla más fuerte. Algo que lo voy a mostrar en un review. Esta herramienta es sencillamente espectacular con el tamaño que tiene. Tiene control de velocidad. Miren. Y el final, la velocidad final, no he echado de menos en algunos casos de la amoladora recta por la gran velocidad que tiene. Bueno, vamos a pasar a la otra y a medida que vamos avanzando les voy a mostrar una peculiaridad de estas cajas. Vamos a pasar a la siguiente, que yo creo que es la segunda herramienta más usada para el cerrajero. Y esta es la radial. Pulidora en Colombia, ¿no, Dani? Sí, esta es la pulidora. La pulidora. Amoladora, hay otros que le llaman la amoladora. Pero aquí en España la conocemos como radial. No sé cómo se conoce en tu país. Hazme comentarios y así hago referencia a este nombre cuando vuelva a hablar de más. A grosso modo, bueno, la M18 GAT, aquí tiene la referencia, ya se las pondré en la descripción del producto. Todas tienen esta característica, que es el Red Clean Plus. El Red Clean Plus es una computadora que tiene dentro de la herramienta que optimiza la herramienta con la batería para de esta manera ahorrar carga, ahorrar energía y optimizar el uso de ambas, porque se fusiona tanto el uso de la batería como el desgaste de la herramienta. Esto lo que hace es que, bueno, hace que la duración del trabajo sea más larga y eso se agradece cuando tienes una jornada. Ustedes han visto que yo me voy todo un día a trabajar y yo no puedo andar enchufando herramientas. Bueno, pues esto hace que la herramienta es cada día, cada día de trabajo te dure más que una herramienta normal. Ya se los explicaré más detenidamente. Y vamos a hacer esto. No lo vamos a hacer con todas porque al final la cámara muy alta. Mira lo que hacemos con las cajitas. Y empezamos con la radial. Igual, 3 años de garantía, libro de instrucciones. Y aquí tenemos nuestra radial. Miren la empuñadura con que viene. Es súper ergonómica. Esto gira 30 grados. Ahí está, 30 grados a cada lado. O sea, está en medio 30 grados. 30 grados. Tenemos aquí nuestro disco de sujeción. Es necesario la llavecita para apretar. Esto si echamos de menos que tenga un autocierre. Como ya bien saben, se tiene que apretar aquí. Pero sí que echamos de menos un autocierre
para apretar. Lo que sí es lógico es que con esto vamos a apretar más porque vamos a hacer más torque, vamos a hacer más apriete con la herramienta. Igual sin escobillas y tiene un gatillo de seguridad. No basta simplemente con hundirle al gatillo y ponerla a funcionar, sino que él tiene, les voy a poner aquí la batería, vamos a quitarle los discos. Primero quitamos el seguro y luego le damos al martillo. Le damos a esto, se nota, aquí, y una vez ya le damos ahí, ya. Y tiene frenado rápido. Entonces el movimiento es este. Subimos y apretamos. Subimos y apretamos. 18.000 voltios. 8.500 revoluciones por minuto. 8.500 revoluciones por minuto. Bueno, aquí tenemos la radial. Continuamos con la siguiente, y es la amoladora recta. Es la bestia de las revoluciones. Está el dato por acá por fuera. Aquí 27.000 revoluciones. 27.000 revoluciones, perfecto, gracias Dani. Ergonómico, hasta 50 milímetros. De 6, esto se lo voy a explicar luego. Puede coger brocas de 6 milímetros y de 8 milímetros. Pesa 2,1, pesa menos que el taladro, y también tiene 2 tapitas de repuesto. El sistema que optimiza las baterías viene con todas. Recuerden, primero sacamos aquí. Bueno, seguimos con nuestra cajita de nuestra bolsita de garantía. Pero dentro de la bolsita de garantía tenemos 2 llaves. Una es para apretar la boca con que viene puesta, que normalmente es la de 6, y a continuación la de repuesto, que es la de 8. Yo normalmente trabajo con fresas de 6, pero viene, fíjate Dani, yo normalmente con la que trabajo es esta, pero viene opcionalmente la de 8, así que le podemos meter accesorios útiles todavía más gruesos que dan más potencia. Entonces cada una se aprieta con una de estas llaves. Aquí está. De 15 y de 17. La de 17 arriba y la de 15 abajo. Ahí ya le damos fuerza. Ergonómica, y miren, es goma tanto aquí como aquí. Miren el motor tan grande que tiene. Esto fue algo que a mí me llamó mucho la atención. También es M18. Pero a ti no te afecta en la forma de empuñar. Todas las herramientas Milwaukee tienen más potencia y están más reducidas de tamaño. Esto es una herramienta esencial para un buen cerrajero. Y por último, pero no menos importante, la multiherramienta. Esta es la herramienta que hace que tus trabajos sean bonitos y cariñosos. Esta es la herramienta que más le gusta a las amantes de la tranquilidad, y es la multiherramienta. Esto es una herramienta que se ha vuelto muy famosa últimamente por lo detallado que deja los trabajos de carpintería. También le podemos hacer un trabajo igual de pulido a cercos de aluminio e incluso de metal. ¿Cómo se acciona? De esta manera. Se afloja hasta aquí y se le da el clip. Y al ponerle el clip, pues le aflojamos ya el tornillito y ahí le metemos la cuchilla. Dentro de la cajita nos viene con más accesorios de apriete y con una cuchilla. Esta cuchilla es la que yo más uso en mis trabajos. Es de la marca Milwaukee. En cuanto empiezas a trabajar la madera, la pinturita negra se le va y se pone en color plata. Vienen con estas para lijar la madera. Es, bueno, un accesorio, la verdad que también bastante útil. De serie la herramienta nos viene con estos accesorios. El que más vas a usar o el que vas a usar inmediatamente la compre va a ser este. Bueno, me despido con nuestro kit de accesorios Milwaukee, lo que les prometí. Una nueva herramienta que vamos a incluir en nuestra caja. Esto es una amoladora, pero en vez de recta es vertical. Tiene control de velocidad, es reversible, va para adelante o para atrás. Tiene aspirador y esto se puede graduar para nosotros cortar a la medida que queramos. Ponte aquí, Dani. Si quiero cortar
2 milímetros, pues lo mido y voy a cortar 2 milímetros, miren, o 5, hasta 1,5 centímetros, creo que es 1,5 centímetros, sí, 1,5 pulgadas. Este disco es que está gastado y tiene freno de seguridad. Esta es la nueva herramienta que vamos a introducir en nuestro kit de trabajo. Una herramienta que la he usado ya un par de veces, bueno, más de un par de veces, la he usado varias veces y te da más finura. Trabajas piececita más delicada, incluso puedes cortar algunos escudos. Así que espero que les haya gustado. Todas las herramientas que les he presentado, aquí las tenemos. Si desean que haga una review de cada una de ellas, las van a ver trabajándolas, pero claro, no explicando el funcionamiento. Si quieren que haga un review detallado de cada una de ellas, tenemos que llegar a 200 likes. Va a ser muy sencillo, lo he puesto muy bajito porque deseo hacer un review de cada una de las herramientas, pero también quiero saber qué opinan ustedes, si desean que se las presente. Nos vemos en el siguiente video y recuerda regalarnos un grandísimo like.